más del Seminario Permanente de Educación Continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI, que contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar, el cual se lleva a cabo el último miércoles de... Muchas gracias, doctora Francisela. También le doy las gracias por todo el trabajo a la doctora María Fernanda Contreras, a la doctora Alicia Karina Guzmán, y bueno, pues también aquí a la doctora Jessica Contreras, jefa de departamento de aquí del programa de salud bucal en el SENAPRESE, así como también a mis colaboradores que también tras bambalinas están trabajando también arduamente para que todo esto se logre. Gracias al doctor Toledo por todas las facilidades que nos dan en el INSABI, Bienestar. Y quiero comentarles que, bueno, primero, gracias a todos ustedes también. Sin su presencia esto no podría ser. Gracias a todos los responsables estatales del programa de salud bucal en todas las entidades, así como a los coordinadores jurisdiccionales en las entidades que nos apoyan para difundir esto a los odontólogos operativos. Y gracias a los odontólogos operativos que realmente son la parte fundamental del programa. Todos los recursos humanos que realmente están al frente con las personas, atendiéndolas y dándoles salud. Muchas gracias a todos ustedes y quería hacer un comentario rápido en relación al ingreso a la plataforma. Y estamos viendo generalmente y todas las veces el IMSS Bienestar está monitoreando todas las entradas a la plataforma, así como la asistencia de todos ustedes y la inscripción al CIESABI, a los cursos. He visto que, de acuerdo a lo que nosotros tenemos y nosotros vemos ahorita cuando ustedes están presentes en la conferencia, no es lo mismo ya cuando se informa dentro de la plataforma del CIESABI. Eso quiere decir que no están inscribiéndose, no están haciendo su examen para obtener en un momento dado su constancia. Entonces les pido por favor a todos los coordinadores jurisdiccionales, así como a los responsables estatales de todas las entidades, que por favor inviten a que se registren en plataforma del CIESABI y que hagan sus evaluaciones. Esto podremos tener un mayor impacto. Así como también a todos los responsables estatales, los invito también que a través de sus comités estatales de salud bucal también inviten para que participen todas las instituciones. Veo que el 75% es de Secretaría de Salud y de IMSS Bienestar. Sin embargo, es un 25%, pero hay muy poca participación del IMSS, del ordinario, del ISSSTE, de SEDENA, Marina, Pemex, DIF. Yo creo que es necesario que también inviten a ellos para que participen en estas conferencias. Muchas gracias. Le doy la bienvenida también al doctor Samuel Gómez Zúñiga. Muchas gracias, con un tema muy interesante que, bueno, pues le dejo la palabra a la doctora Jessica Contreras para que lo presente. Muchas gracias a todos. Gracias. Bien, buenos días a todos. En esta ocasión, en el Seminario Permanente de Salud Bucal que SENAPRESE realiza en colaboración con CIESABI e IMSS Bienestar, nos complace presentar el tema de hoy, odontología en el bebé, lo que debes de saber, siendo nuestro ponente el doctor Samuel Gómez Zúñiga, quien tiene la licenciatura en cirujano dentista en la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo, especialista en odontopediatría y especialista en ortodoncia en la Universidad Latinoamericana Campus Valle.
Cuenta con la maestría en odontología en la Universidad Latinoamericana Campus Valle, maestría en ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Ciudad Universitaria y doctorado en ciencias en curso en la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria. Cuenta con experiencia profesional siendo miembro activo de la Asociación Internacional de Investigación Dental, Oral y Craneofacial, docente en posgrado de la Universidad de Ciencias y Administración, cirujano dentista y gestor de calidad en servicios de salud de la Ciudad de México, atención en primer nivel y práctica privada desde hace 11 años. Les recordamos a las y los participantes que pueden realizar preguntas y comentarios al finalizar la ponencia. Si desean que se activen sus micrófonos, deben hacer clic en el icono levantar la mano en la plataforma de Teams. Igualmente, leeremos los comentarios de las personas que siguen la transmisión desde Facebook en el perfil de CIESAVI. Adelante, doctor Samuel. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias a todos por su asistencia. Y bueno, este tema muy interesante. Es un tema que no es nuevo, es un tema que tristemente no ha tenido el impacto o el desarrollo al 100% como debería de ser en México. Pero este tipo de oportunidades y plataformas permiten que nosotros podamos llevar esta información específicamente a odontólogos para que podamos hacer crecer esta parte de la odontología que no se ha explotado. Vamos a comenzar. El contenido de la presentación es la siguiente. Un momentito, ahí estamos. Ok, vamos a ver los objetivos de la sesión. Vamos a tener también una introducción y esta presentación la dividí en 5 capítulos. El primero es el control prenatal odontológico, seguido por lactancia materna. Vamos a hablar de biberones y chupones. El cuarto capítulo será dieta infantil. Y por último, primera atención al bebé. Vamos a tener conclusiones y vamos a buscar que esta plática no sea una plática, a pesar de que tenemos un formato donde yo no les estoy viendo directamente, estoy viendo una pantalla y esto es un poco más complicado porque cuando son sesiones en vivo sabemos que el tener esta interacción humana nos ayuda más, pero es una gran oportunidad también poder hacer esto, porque estaba leyendo comentarios que nos están siguiendo esta transmisión en Sonora, Chiapas, vi algunas ciudades que también mencionaron, y esto enriquece mucho el que se pueda facilitar esta dispersión de información. Y bueno, los objetivos de la sesión son brindar información relevante sobre los temas de interés de salud oral y general de la gestante y del bebé, otorgar estrategias y recomendaciones para el manejo de odontología en bebés y reconocer las actividades de primer nivel de atención en salud que pueden llevarse a cabo en niños menores a 3 años y gestantes. Esta plática no está dirigida únicamente hacia odontopediatras, realmente el enfoque es hacia odontólogos y odontopediatras que están en práctica de primer nivel de atención de salud. ¿Cómo va a ser esta dinámica? En las diapositivas nosotros, siempre que yo voy a estar mostrando información, en la parte inferior va a aparecer la referencia. La pueden tomar, no hay ningún problema. Pero en ocasiones estas referencias tienen acceso libre y es cuando yo coloco un código QR que vamos a ver en la parte de la diapositiva inferior derecha. Ustedes pueden tomar un screenshot, ustedes pueden escanear ese código y los va a mandar directamente al libro, al artículo o a los lineamientos que estoy hablando al respecto que menciona en esta referencia. También vamos a encontrar, sabemos que en la literatura tenemos diferentes grados de evidencia científica, siendo los más altos o los de mayor peso, las revisiones sistemáticas y metaanálisis. También
las cohortes. Entonces, cuando yo estoy hablando de una de estas evidencias científicas de alto grado y usted ve esta estrellita, quiere decir que o es una revisión sistemática, metaanálisis o una cohorte, es decir, tiene un peso muy importante en el grado de evidencia científica. Y por último, si usted llega a ver el icono que aparece como un cuadro y una flechita color naranja, esto quiere decir que son consejos aplicables a práctica clínica. Hemos tenido muchas oportunidades de conferencias, pláticas y demás, y a veces nos quedamos con ese sabor de boca de, bueno, estuvo muy interesante, pero ¿cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo lo puedo hacer yo? Sí, estuvo muy padre, tanta información, pero ¿cómo lo voy a aterrizar yo en mi práctica clínica? Eso me importa mucho, y siempre que veamos este icono, entonces quiere decir que vamos a estar dando algún consejo, alguna estrategia, algo que pueden estar aplicando ustedes, ¿de acuerdo? Bien. El primer concepto que nos tiene que quedar muy claro es un concepto llamado los primeros 1000 días. Estos primeros 1000 días es la suma de los días del embarazo, la suma de los días del primer año de vida con la suma de los días del segundo año de vida. Cuando sumamos estos tres, nos da los primeros 1000 días, ¿ok? Y estos primeros 1000 días nos queda muy claro, hay demasiada evidencia al respecto, que es una ventana crítica en el crecimiento y desarrollo de la persona, porque este va a ser un periodo clave donde se pueden adoptar hábitos y actitudes que van a influenciar sobre el futuro de la persona. Es un momento clave para poder modificar ciertas cosas. Oye, Samuel, pero ¿cómo se va a poder modificar? Si es una cuestión genética, nosotros tenemos genes y si ya va en esta genética para que sea el crecimiento de tal manera, ¿a poco se puede modificar? Por supuesto, porque entendemos y sabemos que hay un concepto muy importante que se llama epigenética, donde conocemos que es esta interferencia de los hábitos o eventos en la actividad o expresión de los genes. Y esta epigenética se va a ver más, más marcado durante estos primeros 1000 días de vida. Entonces, estos hábitos van a poder modificar, aunque la genética me dice algo, estos rasgos genéticos se van a poder estar modificando, ¿de acuerdo? Y es bien importante saber que aunque se llama esto odontología en bebés, no es una cuestión aislada a toda esta práctica que tenemos que llevar a cabo como profesionales de salud. Y práctica me refiero a una práctica multidisciplinaria, porque no nada más será cuestión de nosotros estar llevando este programa o estas actividades o estas orientaciones. Tenemos que estar de la mano con enfermería, con medicina, con trabajo social, nutrición, muchísimas áreas que van a tener que ver en esta parte para que se pueda llevar a cabo una práctica correcta, porque el enfoque de trabajar multidisciplinario siempre va a ser la prevención de enfermedades de riesgo en común, y eso tiene que ser nuestra prioridad y no tenemos que estar buscando trabajar de manera aislada. Y nuestro primer capítulo, entonces, es control prenatal odontológico. Hemos escuchado muchísimas veces sobre un control prenatal médico. Es decir, el médico los está revisando, cada mes revisa cuestiones de crecimiento y desarrollo que está llevando el bebé, alimentación que está llevando la madre, un control muy riguroso. De hecho, existen tablas y existen programas muy específicos que evalúan cómo están llevando este control prenatal los médicos. Sin embargo, también hay un programa y existe un programa que es control prenatal odontológico, donde el dentista, el odontólogo, o el odontopediatra pueden llevar a cabo esta práctica, la cual va a tener como objetivo dar cuidados y educación sobre la salud bucal y general de la gestante, pero también sobre la salud bucal del bebé. ¿Y qué puede influir en que esta gestante no busque esa atención del odontólogo? Es decir, que no esté buscando ese control prenatal odontológico. El primer factor que podemos identificar es el desconocimiento por parte de los médicos o otros profesionales de salud para poder referir esta atención desde la gestación.
en ocasiones no cuentan con este conocimiento y no piden a la gestante que también visite el área de odontología. Otro de los factores importantísimos es el miedo por parte del dentista, y este puede ser por la misma madre, por alguna atención que tuvo previa, traumática, alguna mala experiencia y demás. Tienen estos miedos, pero también estos miedos pueden ser por algo influido por alguien más, que alguien más les estuvo diciendo, no, es que es malo, ten cuidado, no, es que ten cuidado porque tienen ahí un aparato de rayos y va a salir mal tu niño. Cuestiones que son miedos, pero que van muy asociados a las que he escuchado en práctica. Es por cada hijo que uno tiene, se pierde un diente. Es una frase que muchas mamás mexicanas mencionan, y revisando literatura, incluso en otros países, es una frase muy similar. Entonces, esto nosotros sabemos que es un mito y tenemos que encargarnos de que esto no siga más adelante, al contrario, que realmente se esté trabajando para poder llevar a cabo un control prenatal odontológico correcto. Y para esto vamos a tener dos fases. La primera fase va a ser enfocado a la salud bucal y general de la gestante, mientras que la fase número 2 va a ser enfocada a la salud bucal del bebé. Los objetivos de la primera fase van a ser educar sobre los cambios en la cavidad bucal de la gestante y lo vulnerable que se pueden volver hacia los problemas bucales cuando están en el embarazo. Vamos a también establecer medidas y controles preventivos, y se va a identificar y atender las urgencias odontológicas. Y vamos a ver la relación que tiene la gestante con estos diferentes tópicos. Comenzamos con la relación que tiene con la enfermedad periodontal. La gestante va a tener un aumento en el volumen sanguíneo y vasodilatación. Además, tenemos una elevación de niveles hormonales, progesterona y estrógeno. Esta combinación va a permitir que exista una permeabilidad vascular, lo cual va a permitir que las bacterias puedan entrar con más facilidad al torrente sanguíneo. Aunado a esto, existe una alteración en el colágeno producido en la encía. Entonces, esta combinación no es una combinación favorable para la gestante, porque en materia de enfermedad periodontal esto lo puede exacerbar. Y estos cambios van a estar ocurriendo durante todo el embarazo, pero van a aparecer con más claridad entre el 3º y 8º mes de gestación, y van a estar disminuyendo gradualmente después del parto. Y esta es una cuestión que quiero y me importa mucho que nos quede muy claro. Entonces, todas las gestantes van a tener una enfermedad periodontal por estos cambios vasculares y hormonales que menciona Samuel. No. Siempre para que pueda existir una enfermedad periodontal en la gestante tienen que existir estos dos factores: la mala higiene y los irritantes locales de la biopelícula. Entonces, para que esta enfermedad se dé, tienen que estar estos dos. Oye, ¿y qué van a hacer entonces las hormonas en ese caso? Las hormonas, cuando están estos dos factores, van a exagerar la respuesta inflamatoria, pero no van a ser los encargados de hacer una enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es porque en literatura que existe una correlación positiva entre enfermedad periodontal y que el niño nazca prematuro y con bajo peso al nacer. Aunque no está muy claro no hay una evidencia muy fuerte sobre una asociación causal, vemos en la otra cara que, y esto sí, sin duda, ahí tenemos la estrellita, quiere decir que esto es una revisión sistemática y metaanálisis. Aquí sí vemos en un grado alto de evidencia científica que cuando una gestante se le da tratamiento periodontal durante el embarazo, vamos a tener 3 beneficios. 1, se va a reducir significativamente el riesgo a mortalidad perinatal. 2, va a existir la reducción de un parto prematuro. Y número 3, aumenta significativamente el peso al nacer. Entonces, esto nos queda muy claro, que cuando nosotros vemos a una gestante con enfermedad periodontal, no le decimos, no te preocupes, esto mejor después de que termine tu gestación. Oye, después de la lactancia, te mandamos y empezamos a hacer curetajes. No. Tenemos que comenzar este tratamiento periodontal cuando se identifique, porque vamos a ayudar tanto a la madre como al bebé
para que no pueda tener estas tres cosas. 1, mortalidad perinatal. 2, que sea prematuro. Y 3, que el peso al nacer no sea bajo. Entonces, es un efecto muy positivo que nosotros podemos estar trabajando en estas gestantes. Y esta enfermedad periodontal también a su vez está relacionado con preeclampsia. Resulta que en fuerte grado de investigación científica encontramos que mujeres con periodontitis tienen 3.69 más veces la probabilidad de desarrollar preeclampsia que una mujer que no tiene una enfermedad periodontal. Entonces es sumamente importante. De hecho, estos autores lo marcan como un agente causal un marcador, el tener periodontitis con la aparición de preeclampsia. ¿Y cuál es la relación que tiene la gestante con la candidiasis oral? Encontramos en la literatura que 4.4 de las gestantes presentan esta candidiasis oral. Y todo tiene que ver con las cuestiones de cambios vasculares, la cuestión de cambios hormonales, sí, pero también existe cambios en la composición, estructura de la saliva. La saliva, existe una disminución de los niveles de pH. Vamos a agregar que son mujeres que pueden tener reflujo o vómitos frecuentes. Esto va a alterar la flora bacteriana oral, obviamente, y esto hace que aumenten las levaduras y provocan de esta manera la candidiasis oral. Y estos cambios en la saliva, aunado a que existe una serostomía fisiológica, van a hacer que con más facilidad puedan tener la gestante lesiones de caries. Oye, es que, ¿sabes qué? Sí me estuvieron saliendo caries, no es un mito, me estuvieron saliendo caries, dice una mamá, cuando yo estaba en el embarazo, claro, porque todos estos cambios que hemos hablado, vasculares, hormonales, también hay en la composición. Sin embargo, también los autores nos dicen, oye, pero eso no quiere decir que la intervención preventiva únicamente va a ser en este tercer trimestre. No, los autores recomiendan, sugieren que esta intervención sea desde el primer trimestre para que no exista ningún problema en el tercer trimestre. Y bueno, ¿qué tiene que ver la gestante con el azúcar? Esto es también interesante. Cuando una mujer se encuentra embarazada y consume 4 vasos o más de refresco al día, va a tener una asociación de 1.74 más riesgo de un parto prematuro. Y va a tener también complicaciones asociadas como diabetes gestacional, obesidad gestacional y otros problemas de salud que no nada más van a ser para ella, para ella, sino también para el bebé. ¿Por qué? Porque este gusto por sabores va a estar desde la gestación. La mujer empieza a programar sensorialmente sobre los sabores al bebé. Entonces, es importante que también hablemos con la gestante y hablemos sobre la relación, orientemos sobre evitar, sobre todo, azúcar añadida. Y con respecto a cuándo es una correcta o más segura atención odontológica gestacional, la recomendación es durante el segundo trimestre para hacer atenciones curativas. ¿Ok? Para cuestiones preventivas, en el momento que esta gestante llega, en ese momento, oye, la gestante llegó hasta el segundo trimestre, bueno, empezamos en el segundo trimestre, pero la mandaron desde el primer trimestre, desde ese momento, ¿de acuerdo? ¿Y cuál vamos a considerar que es una urgencia odontológica gestacional? Abscesos dentalveolar agudo, pulpitis reversible o irreversible, trauma dental o facial, sangrado gingival exacerbado o alguna otra condición que incomode a la gestante y pueda afectar su calidad de vida. Y en la fase 2, que ahora está enfocada a la salud del bebé, los objetivos van a ser educar sobre los posibles impactos de salud al bebé, informar sobre la programación metabólica y de sabores, justamente esto que les comentaba del azúcar, cómo puede influir en el bebé, y orientar sobre la lactancia materna. Nosotros conocemos perfectamente, los primeros molares permanentes van a ser antes del parto.
Y nos importa mucho esto porque cuando no se lleva a cabo una mineralización adecuada, este bebé puede tener defectos en el esmalte. Y muchas veces hemos escuchado un concepto de hipoplasia incisivo-molar, que es una afección sobre el desarrollo y mineralización de los órganos dentarios. Y esto puede afectar ambas denticiones, dentición temporal o dentición permanente. Y aunque no está muy claro establecido los factores etiológicos, todo esto se empieza a relacionar sobre todo en problemas o cambios que ocurren en el periodo pre, peri y postnatal. Es decir, que en toda esta parte es importante porque ahí es cuando se lleva a cabo la mineralización. Y algo interesante que también encontramos en la literatura, que los niños que tienen defecto en el esmalte van a tener 3 veces más riesgo de tener caries que un niño que no tiene estos defectos en el esmalte. Por lo tanto, las recomendaciones que vamos a estar haciendo a la gestante en este control prenatal odontológico va a ser reducir o evitar los consumos de azúcar libres, azúcar añadida, orientado siempre a una dieta saludable. Cepillado dental regular 3 veces por día, utilizar pasta florada y uso de hilo dental. Y usar diariamente colutorio bucal con flúor sin alcohol. En caso de serostomía, que mencionábamos que puede existir esta serostomía, y evitar uso de cepillos que en las cerdas son medianas o duras. Las cerdas de los cepillos tienen que ser suaves, de lo contrario pueden producir una abrasión. Y en caso de náuseas o acidez, lo que se va a recomendar es de que se realice más número de comidas aceptadas a lo largo del día con menores volúmenes y sobre todo observar qué alimentos son los que están ocasionando este problema y evitarlos. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos que tener en el momento de la atención en el consultorio con esta paciente? Bueno, dar instrucciones de higiene oral y refuerzo de educación y orientación nutricional y generales. También vamos a realizar una profilaxis dental y aplicación de barniz de fluoruro de sodio, barniz de fluoruro de sodio, al 5% cada cita, realizar un examen diagnóstico periodontal importantísimo y también de lesiones de caries y evaluar la necesidad de medidas curativas si es necesario, y las consultas deben ser lo más breve posibles y cuidar, por favor. A veces se llegan a agregar algunos líquidos y cuando hablamos de lactancia materna es que tenemos diferentes líquidos. Puede ser agua, puede ser fórmula y puede ser también combinado con lactancia materna. Y a pesar de que la OMS desde siempre nos ha dicho que esta lactancia materna exclusiva debe de durar los primeros 6 meses y después de estos 6 meses comenzar con la alimentación complementaria, pero seguir la lactancia materna hasta los 2 años o más, es muy diferente en nuestra práctica. Nosotros al buscar en Ensanud esta encuesta nacional de salud en el 2023, vemos en estos resultados que 61.9% de los niños recibieron lactancia materna exclusiva en los primeros 3 días de nacido. Pero extendido, es decir, como nos dice la OMS, que sean los primeros 5 meses de vida, es decir, 5 meses, 30 días, es decir, hasta los 6 meses, solamente uno de lactancia materna exclusiva, por lo menos estos primeros 6 meses. Sabemos que existen beneficios, buenísimos beneficios gástricos, beneficios en el binomio, beneficios madre-hijo, beneficios en la cuestión emocional. Sabemos que la lactancia materna es una composición única e inigualable. Sabemos que existe una reducción de riesgo de enfermedades al niño en sobrepeso y obesidad, otitis media aguda, leucemia infantil, pero que también tiene un beneficio directo a la madre al reducir el riesgo de cáncer de mama, de ovario, incluso de diabetes tipo 2. Pero a pesar de eso, existen muchos factores por los cuales ya no se está llevando estas prácticas. Hay muchas razones, lo entiendo. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer conscientes a las madres que lo mejor que pueden estar haciendo en estos meses es la lactancia materna exclusiva. Y otra de las grandes ventajas es que brinda higienizar
con gasa esa boca del bebé, porque podríamos quitar esta protección que está dando la lactancia materna. Solamente cuando se cumplen estas dos condiciones, no es necesario higienizar la boca del bebé. Lactancia materna exclusiva y que el niño, el bebé, no tenga aún órganos dentarios presentes. Ahora vamos a hablar de la lactancia materna exclusiva y diferentes tópicos. Y es súper interesante. Cuando se da una lactancia materna exclusiva, va a haber una reducción del 51% de probabilidad de que aparezca alguna maloclusión. Y en estos artículos, como ven, es un metaanálisis y revisión sistemática. Aquí no hay solo de este tipo. No, estamos hablando de una maloclusión general. Si ya nos queremos ver como muy específicos, en clase 2 cuánto, en clase 3 cuánto, esas maloclusiones, mordidas cruzadas y demás ya vienen más específicos en este artículo. Sin embargo, en general va a haber una reducción del 51%. Cuando esta lactancia materna está continuada, va a tener un impacto positivo en prevenir las maloclusiones en ambas denticiones. Pero cuando un niño es prematuro, va a tener un mayor riesgo a poder tener una maloclusión moderada o grave. Pero cuando se da esta lactancia materna prolongada por 9 meses o más, se va a reducir 3 veces el riesgo que aparezca esta maloclusión moderada o grave. Entonces es muy importante. A nosotros hemos estado escuchando tanto de lactancia materna, pero decimos, bueno, ¿y eso cómo afecta, cómo interviene con números a la cuestión del crecimiento, a la cuestión odontológica? Toda esta información que ahorita voy a seguir con estos tópicos va directo a aplicaciones y conocimiento que nosotros tenemos que tener como odontólogos y como especialistas en esta área de salud. Y bueno, otra cuestión interesante es qué relación tiene la lactancia materna exclusiva y el chupón. Cuando la lactancia materna se da en los primeros 30 minutos de vida de ese bebé, el riesgo a utilizar el chupón es 25% menos. Pero cuando esta lactancia materna es de los 30 minutos a las 6 horas después de que nace, el riesgo va a disminuir a 18% que no use este chupón. Entonces, tenemos que también sugerir o entender que en cuanto más pronto se pueda dar la lactancia materna al nacer, va a ser mejor porque va a reducir el uso de chupón. La lactancia materna va a inferir directamente en el crecimiento y desarrollo adecuado de los maxilares, esto sabemos, porque va a haber una mejor musculatura o función muscular. Por lo tanto, va a haber una mejor excitación y cuestión y retroalimentación neural. Y esto va a hacer que pueda crecer adecuadamente el complejo craneofacial de este bebé. Y cuando se da una lactancia materna exclusiva, la tendencia del patrón de crecimiento va a ser braquicefálico, mientras que los niños que vemos que no les dieron lactancia materna exclusiva y únicamente fue con uso de biberón, vemos estas caras dólico-cefálicos y lo asociamos muchísimo más a una cuestión de clase 2. La lactancia materna exclusiva es el mejor fomento para que se lleve a cabo el crecimiento y desarrollo adecuado del complejo craneofacial, del sistema estomatognático y de sus funciones. ¿Cuáles son? Succión y deglución, masticación, respiración y habla. Y vemos que en la succión digital va a existir un mejor trabajo muscular de la lengua, de los labios, de los huesos, la coordinación que va a tener que existir, como les decía, esta retroalimentación neural, este feedback que va a estar ayudando a que realmente se esté estimulando, y la estimulación sabemos que se convierte en desarrollo y el desarrollo con el tiempo en crecimiento. Entonces, siempre tenemos que tener los estímulos adecuados y la lactancia materna exclusiva va a poder dar estos estímulos adecuados. ¿Cuál va a ser la posición? Y ojo, muy importante, ¿cuál va a ser la posición que tiene la lengua, que adopta la lengua cuando hay una lactancia materna exclusiva? La lengua va a estar anteriorizada, va a haber movimientos peristálticos rítmicos
y la succión o la retirada de leche va a ser por presión positiva. Y esto es porque muchísimos músculos van a estar funcionando, los músculos masticadores, los orbiculares de la boca, que incluyen tanto labios como mentón, los buccinadores y los músculos linguales. ¿Cuáles van a ser los movimientos que vamos a ver durante la lactancia materna exclusiva? Protrusión, retrusión, cierre y apertura. Y les adelanto, cuando hacemos una alimentación con biberón, no son todos estos movimientos mandibulares los que se llevan a cabo. ¿Qué fomenta la lactancia materna exclusiva? Un crecimiento vertical y horizontal. Y todos los niños cuando nacen tienen una diferencia de vista sagital del maxilar superior con la mandíbula de una diferencia de 1 centímetro, 10 milímetros. Y nosotros podríamos decir 1 centímetro, no es tanto. 1 centímetro, y sobre todo en un bebé, eso es muchísimo. Entonces nosotros hablamos que los niños cuando nacen tienen un pseudo retrognatismo. A veces le decimos que es un retrognatismo, pero es porque no se ha desarrollado aún el cóndilo y la rama. Sin embargo, vemos que cuando se da una lactancia materna exclusiva, al cabo de 9 meses, esta mandíbula va a alcanzar el nivel que tiene que tener y se corrige este pseudo retrognatismo. La masticación es una actividad muy compleja y se puede evaluar de diferentes métodos. Uno de ellos es midiendo la actividad muscular, y la actividad muscular se puede medir con el uso de electromiografía. Hay un estudio muy interesante que está aquí ahorita en la diapositiva y que va a estar un poquito más adelante, donde se evaluaron a recién nacidos utilizando, que aplicaron esta electromiografía para medir la actividad muscular, y se vio que hay una actividad del macetero significativamente alto cuando la lactancia materna exclusiva está presente en comparación que cuando se usaba el biberón. Sin embargo, algo bien interesante, esta actividad del macetero va a ser muy similar cuando doy lactancia materna o cuando le doy en vaso, ¿ok? Y la lactancia materna va a favorecer a la respiración nasal, al crecimiento adecuado craneofacial y a la resonancia de voz. Y esta es otra cuestión interesante. Va a poder desarrollar una habla adecuada este bebé con la lactancia materna exclusiva, porque como están estos estímulos, repito, y luego se desarrolla y un crecimiento adecuado de todos estos huesos, músculos, nervios, entonces de esta manera se puede desarrollar una habla adecuada. ¿Y qué tiene que ver la lactancia materna y la caries? Esto es una cuestión que ha sido de debate en muchas ponencias y con muchos odontólogos. Es que, ¿sabes qué? La lactancia materna produce caries. A mí me tocó un niño y me dice la mamá y me perjura que solamente le da lactancia materna y ese niño tiene caries. Y sí le creo porque es mi comadre y yo no he visto que le den nunca galletas ni de las Marías y tiene caries. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a explicar esto con grados altos de evidencia científica y vamos a ver dónde fueron estos detalles o errores que no se estuvieron controlando durante los estudios. Sabemos que existen factores de confusión, es decir, que por esta cuestión que no se midió, tal vez hubo ahí un pequeño sesgo o error que dio un resultado muy diferente y por eso la interpretación no está siendo adecuada. Entonces, por eso, mucha atención en esto. En estas revisiones sistemáticas y metaanálisis vemos que el primero, 57% menos de los dientes van a estar afectados por caries los que reciben lactancia materna que el biberón. Entonces, hasta ahí estábamos bien, decíamos, sí, van a ser menos los dientes que están afectados cuando es lactancia materna. Pero en otra corte nos dijo que cuando la lactancia materna exclusiva se considera como un factor protector antes de los 12 meses de edad. Y dice que si se prolonga a más de 12 meses de edad y se da una lactancia materna nocturna o muy frecuente durante el día, sí aparecía este riesgo de tener lesiones de caries. Entonces, es esta parte de la evidencia que decimos, ¿a quién le hago caso? Entonces, para poder tener un criterio, vamos a un tercer artículo muy interesante, y este es una cohorte. ¿Qué es una cohorte? Es un seguimiento de un grupo de personas en gran volumen
Y en esta corte lo que nos gusta mucho es de que controlaron bien el consumo de azúcar libre, de azúcar añadida. Entonces, al no intervenir y seguir perfectamente y ver el desarrollo, si se desarrolla o no la enfermedad, siguieron a estos bebés desde que nacieron hasta los 2 o 3 años de edad y se dieron cuenta que no hay asociación cuando la lactancia materna está prolongada a más de 1 año de edad. Y aun cuando sea esta lactancia nocturna, no está relacionado con las caries a los niños de 2 y 3 años de edad. Entonces, la lactancia materna no va a ocasionar lesiones de caries. Más bien son otros factores de confusión que están ahí presentes, como azúcares añadidos, que son los que están ocasionando estas lesiones de caries. Y había mencionado de esta experiencia sensorial hacia los alimentos cuando cuando la mujer está gestando, pero también durante la lactancia materna. Si nosotros queremos que el niño sea más abierto a probar nuevos alimentos desde la gestación y lactancia materna, la madre tiene que variar su dieta para que el niño adopte esta cuestión sensorial a poder disfrutar o probar nuevos alimentos. De lo contrario, desde ahí vamos a tener un problema. ¿Cuáles son los motivos para preferir el vaso y el biberón? Uno de los cuales hablamos hace rato, la actividad muscular, va a ser muy similar. Número 2, no va a afectar a la lactancia materna. Y 3, va a promover el movimiento de mandíbulas y músculos de manera adecuada. Entonces, preferimos un vaso que un biberón. ¿Cuáles son las alteraciones orales que pueden dificultar la lactancia materna? La anquiloglosia, que es esta condición congénita que vemos que el niño cuando llora levanta la lengua o la quiere levantar, pero únicamente los bordes laterales se elevan, la parte del frenillo, como está realmente atado al piso de la boca, forman como un corazón. Entonces, esta anquiloglosia sería una cuestión de atención en otro nivel y sería importante que se lleve a cabo este tratamiento para que se pueda desarrollar adecuadamente ese sistema estomatognático, además de la alimentación correcta con lactancia materna. ¿Qué otra cuestión puede afectar la lactancia materna? Los dientes natales o neonatales, que también a su vez, al estar presentes, pueden lastimar el vientre de la lengua, ocasionando una úlcera que le llamamos úlcera de Riga-Fede, y la presencia de candidiasis oral. Ahora, vamos al tercer capítulo de biberones y chupones. Hablamos que el biberón es un hábito de succión nutritiva, ya que va a estar asociado con la oferta de algún líquido, y este puede ser leche materna o artificiales, mientras que del otro lado tenemos el chupón, que es un hábito de succión no nutritiva. Lo único que va a dar es un impacto en la saciedad neural. Es muy común que se utilice el chupón, y todo tiene que ver con haber amamantado en la primera hora de vida, como estuvimos viendo, sobre todo en los primeros minutos, o no. Y existen muchos motivos por los cuales se comienza a utilizar. Es que, ¿sabes qué? En inglés, de hecho, la palabra es pacifier, es como pacificador. Es que, de verdad, esto ya, estoy cansado con el niño y prefiero enchufarle el chupón. A veces los padres lo consideran como si fuera un silenciador. No es un silenciador. Sin embargo, es muy común el estar viendo que esta práctica de uso de chupón está presente. El que se dé una lactancia materna por 12 meses o más, vamos a ver una menor prevalencia del uso de estos hábitos hasta los 3 años de edad. Y vamos a ver la relación también con diferentes tópicos del uso de biberón y chupón en lo que nos importa a nosotros. Áreas del sistema estomatognático. El primero, que esté utilizando el niño, porque no queremos que use chupón. Que el que use un chupón por los primeros 48 meses de vida va a aumentar la incidencia de una maloclusión en 15 veces más. Entonces va a tener 15 veces más probabilidad de que tenga una maloclusión un niño que por 2 años estuvo con el chupón. Es que se ve bien bonito. No, eso puede ocasionar problemas muy importantes de maloclusión. ¿Y cuáles son estos problemas? ¿Cómo podemos estar viendo estos problemas? ¿Cuál es la característica clínica de esto? En el biberón vamos a ver una protrusión de los incisivos superiores y una tendencia a un retroceso
prognatismo, mientras que con el chupón vamos a ver una mordida abierta anterior, pero en la parte posterior una mordida cruzada o la combinación de estos. Y oye, Samuel, y el chupón ortodóntico, bueno, la literatura nos dice que parece causar menos maloclusiones que los convencionales. Sin embargo, no es que nosotros recomendemos el uso de chupón ortodóntico, no. Si se tiene que usar un chupón, bueno, vamos a recomendar que sea un chupón ortodóntico, porque estas maloclusiones pueden estar apareciendo y dependiendo de ciertos factores va a ser la gravedad de la maloclusión. Nosotros sabemos que en un hábito siempre se evalúa duración, frecuencia e intensidad, pero ante estos casos agregamos otros 3 más. La edad de término del uso del chupón, el patrón de crecimiento que tiene este bebé y la tonicidad muscular. De todos estos factores va a depender la gravedad de la maloclusión que puede estar apareciendo. Y en el crecimiento y desarrollo vemos que existen diferentes funciones que también pueden ser alteradas. Habíamos hablado que la posición de la lengua, cuando es lactancia materna exclusiva, la lengua está hacia adelante y la presión es positiva. De este lado es inverso. O sea, no se parece nada. Aquí la lengua se va hacia atrás y hay una presión negativa, es decir, no fisiológica. Únicamente deja que fluya la leche. ¿Qué es lo que sucede? Se agarra el biberón y se gira. Entonces, por una cuestión de gravedad, es como se alimenta ese bebé. El único movimiento que tiene que hacer la lengua es cerrar el flujo del líquido, abrirlo, cerrar, abrirlo. Realmente no hay este movimiento que vemos con la lactancia materna. Y otra cosa bien importante y bien interesante es de que existe una sobrecarga de la musculatura orofacial. ¿Por qué? Por el peso del biberón y que va directo y lo está deteniendo, porque nos toca ver que ni siquiera le está tomando el tutor este biberón, sino se lo deja enchufado. Y el peso lo está recibiendo el bebé. Ay, Samuel, son unas cuantas onzas. Sí, es un bebé pequeño. Esa presión va a ocasionar también problemas en el crecimiento y desarrollo de este infante. Con respecto a la masticación, vemos que la lengua va a estar hacia abajo, no va a haber un contacto con la papila palatina. Los músculos no se ejercitan de la misma manera con lactancia materna, entonces podemos hablar que hay una hipoactividad muscular en general, pero en específico de la lengua. ¿Cuáles son los músculos que sí van a estar trabajando en estos casos buccinadores y mentonianos? Y algo también interesante es cuando tenemos lactancia materna exclusiva, el pezón es el que se adapta a la cavidad bucal. Cuando usamos un biberón, la cavidad bucal es la que se tiene que adaptar al biberón. Es por eso que si no se utiliza una tetina de buena calidad y buenas características y además va a tener más probabilidad de que esos dientes y huesos salgan y empiecen a desarrollarse de una manera incorrecta, generando maloclusiones. Como les había mencionado, los movimientos mandibulares aquí solamente son de apertura y cierre. Ya no hay protrusión y retusión. Ya no hay ese movimiento. Lo único que hace la lengua es moverse hacia adelante y atrás, pero no hace un movimiento como tal mandibular de esto. Una cuestión muy interesante. Por lo tanto, promueve una tendencia a crecimiento vertical. Les había mencionado que se puede medir esta masticación con electromiografía y cuando se midió esta electromiografía en recién nacidos con uso de biberón, la actividad del macetero fue significativamente más bajo con el biberón que con la lactancia materna exclusiva. El patrón de respiratorio va a estar alterado definitivamente. Y podemos ver en estos bebés en un futuro, cuando son niños más grandes, que puede existir el desarrollo de un síndrome del respirador bucal. Estos niños que tienen que estar en reposo, boca abierta y respiran realmente por la boca, o que cuando duermen tenemos también esta apertura oral y es un respirador oral. Entonces, todo esto desde temprana edad, por eso hablamos de los primeros 1000 días
que es una ventana crítica. Esto va a afectar no nada más el tiempo de ser bebés, sino el resto de la vida de la persona. Y el habla va a estar afectado, por supuesto. Si estoy hablando que hay una hipofunción y sabemos que estos estímulos no son adecuados, por lo tanto el desarrollo no es adecuado y el crecimiento no es adecuado, las formas de la cavidad oral no es la ideal, se puede modificar o se puede afectar algunos fonemas. Por ejemplo, con el chupón se puede estar afectando letras como la T, la D, la N, la L, S o Z, y siempre que tenemos niños que usaron el chupón por más de 3 años, va a tener 3 veces más probabilidad de un trastorno del habla. Cuestión también que es importante. Y bueno, Samuel, ¿qué tiene que ver el biberón con la dieta? Una cuestión muy interesante que vemos en artículos, que el 82% de los contenidos de biberón les añaden azúcar. Parece mentira, pero es real. Yo en muchas ocasiones les pregunto a los padres, oye, ¿has probado la leche? Sí, sabe muy fea. ¿Y qué haces para que sepa muy fea? Ay, le pongo poquita azúcar, pero poquita. Le pongo stevia, esa no le hace daño. Bueno, empezamos a ver que añaden azúcar que nadie les pidió, pero es una práctica muy común y a veces una práctica secreta o a veces es una práctica de desesperación por parte de los padres porque ven que el niño no está comiendo y ¿cómo lo hago? Bueno, le voy a poner poquita azúcar porque ya lo probé y si sabe bien feo, entonces le voy a poner azúcar. Esto ocasiona muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque a una persona que consume snacks y dulces y casi no consume frutas o verduras, está asociado con personas, niños que recibieron una alimentación artificial antes de los 4 meses de edad y o tuvieron una lactancia materna exclusiva solamente de 1 mes. Entonces, yo lo que quiero es de que consuma más verduras y frutas y consuma menos snacks y dulces. Esto es desde los primeros 4 o 5 meses, que sea lactancia materna exclusiva. De lo contrario, va a afectar la dieta de esa persona. Como tal, la OMS no nos permite prohibir el uso del biberón. O sea, ya vimos que hay tantos problemas con esto, pero nosotros no lo podemos prohibir, pero nos dice que podemos aconsejar, pero sobre todo enfocarnos en los riesgos que acabo de mencionar y muchos otros más que pueden existir al utilizar los biberones. ¿Cuáles son las alternativas que se pueden utilizar cuando no se va a estar empleando un biberón o en lugar del biberón, los vasos, como habíamos dicho, y más pequeños pueden ser también cucharas o incluso jeringas? Oye, Samuel, pero espérate, no has hablado algo muy importante. El síndrome de la muerte súbita del lactante o también en la literatura que vemos como el síndrome de la muerte súbita del recién nacido. Es cierto, el chupón nos ayuda a que la lengua se posicione en una cuestión anterior y de esta manera se reduce este síndrome de la muerte súbita del lactante. Es cierto, pero cuando vemos estudios y comparan cuál es el efecto protector, cuál es mejor, si la lactancia materna o el uso de chupón, vemos que es mayor el efecto protector de la lactancia materna hacia este síndrome. Y bueno, Samuel, también, oye, es que este niño se chupa el dedo. Es mejor que sea chupón porque pues el chupón lo tiro, pero el dedo no se lo voy a cortar. ¿Qué es lo que voy a hacer? A ver, una cuestión bien importante cuando los padres me dicen es que mira, se está metiendo ahora mucho el dedo y por eso mejor le puse el chupón porque prefiero que sea el chupón. Tenemos que dejar muy claro que ambos son hábitos de succión no nutritiva. No me proporcionan ningún nutriente. Pero cualquiera de los dos me va a producir maloclusiones. El uso de chupón se va a asociar con mayor riesgo de desarrollar maloclusiones en comparación del digital. Sí, podemos ver que puede ser más fácil que se desarrollen maloclusiones con el uso de chupón. Y con el chupón, ¿cuáles son los problemas que van a estar apareciendo? Una relación canina clase 2, una mordida abierta anterior o una mordida cruzada posterior. Y del otro lado tenemos que el uso del dedo va a haber un aumento en la sobremordida horizontal de más de 3 milímetros. Con los dos vas a tener maloclusión. Esa es la cuestión que le decimos a los papás. ¿Cuál es la maloclusión que vas a querer?
Esa es una cuestión. No, es que no quiero que crezca mal. Entonces, no es dedo ni es chupón. Pero sabemos que con cualquiera de los dos va a aparecer. Entonces, siempre fomentamos que no se estén realizando estos hábitos de succión no nutritiva. Y bueno, ya, es que Samuel, por muchas razones, se tiene que usar entonces este biberón. ¿Cuáles son las características que tiene que tener este biberón o chupón? Bueno, número 1, tamaño y forma compatible con la edad. Número 2, que se puede esterilizar. Número 3, que sea una silicona que no tenga potencial alergénico. Sobre todo estar buscando que sea libre de BPA, libre de bisfenol A. Hay que retirarlo cuando el bebé duerme y promover el cierre labial. Y esto es bien importante también, el biberón, buscar que tenga el orificio adecuado a su edad. Me ha tocado en muchas ocasiones que los papás, como viven acelerados, en lugar de respetar el orificio que ya viene de fábrica, los ves con tijeras, incluso con los mismos dientes del padre, rompiendo para que salga más rápido ese flujo y que se lo acabe más rápido porque tenemos prisa. No, estas cuestiones van a ocasionar un mayor problema. Entonces tenemos que fomentar que utilicen un orificio adecuado a su edad. En caso de clase 2, se debe de utilizar todavía un orificio menor. Si estamos en una etapa de 6 meses y es una clase 2, entonces vamos a estar utilizando una tetina que tenga un orificio de 3 meses. Ahora, otra cuestión muy importante, esto no lo tenemos que olvidar. El dejar de usar el biberón lo vamos a sugerir a partir de los 12 meses y el chupón a partir de los 6 meses. Cuando nosotros hacemos se lleva a cabo este desuso, va a existir un menor riesgo de maloclusiones y todos estos problemas que estuvimos hablando. Ahora, tema, dieta infantil. Las asociaciones internacionales coinciden. UNICEF, OMS, Americana del Corazón, Odontopediatría, internacional, todas estas asociaciones y demás coinciden que tenemos que fomentar, evitar el consumo de azúcar añadida antes de los 24 meses de edad. De hecho, hay programas que hablan de 0 azúcar antes de los 2 años. Nada de azúcar añadida. Y estas imágenes parecieran falsas, pero estoy seguro que si ya nos ponemos a platicar de todos ustedes y yo, vemos que es evidente que sí existe esta práctica. O sea, me ha tocado en consulta privada, en Saltillo, Coahuila específicamente, que llegó una mamá con un biberón con Coca-Cola. ¿Cómo le puedes estar dando a un bebé esto? Se lo hace. Es que mira, vea doctor, le lloran los ojitos bien chistosos, ándale, para que vea cómo le hace. No, son prácticas pésimas y son prácticas que se llevan a cabo frecuentemente y que se les está dando, es una probadita nada más, es un poquito de juguito, es que no me dio tiempo de comprar leche, es que le estoy compartiendo del otro niño. No, 0 azúcar añadida antes de los 2 años. Y la encuesta nacional de salud en SANUD 2023 nos habla que los niños menores a 4 años, ojo con esto, no es mentira, el 87% consume bebidas azucaradas. Leches con azúcar añadida, fórmulas con azúcar añadida, juguitos con azúcar añadida, agüitas con azúcar añadida. Existen muchas bebidas azucaradas y el 87% de nuestros niños mexicanos 2023 se reportó que consumen estas bebidas azucaradas. Son focos rojos para caries y para otros problemas que nosotros conocemos como obesidad, sobrepeso, y el 53% de los niños menores a 4 años consumen botanas, dulces y postres. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay muchos papás, como ahorita les mencionaba un ejemplo. Oye, es que ni siquiera les doy galletas María, no le doy nada, pero ¿qué tal los jugos? ¿Qué tal las leches que están dando? Que tienen azúcar añadida, leches nido y demás. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque únicamente el 28% consumen verduras de nuestros niños menores a 4 años de edad, según lo reportado por en SANUD 2022.
Y ¿qué nos dice la Asociación Americana del Corazón? Al igual que muchas otras asociaciones, cuando nos hablan de cantidad, tenemos que tratar de ver cuánta azúcar es añadida y se recomienda y no se recomienda. Para mayores de 2 años, de los 2 a los 18 años. O sea, no hay con que, esto es hasta los 5, no, hasta los 18 años. Lo único que se recomienda de consumo de azúcar añadida es menor a 6 cucharadas, lo equivalente a 25 gramos al día. Y hemos encontrado tablas de alimentos que consumimos en México, que nuestros niños consumen en México, y la cantidad de azúcar impresionante que llega a tener como azúcar añadida. Vamos a suponer, si el niño... al momento de que llegan por él a la escuela, le dan un juguito, en los pequeños de Jumex. Estamos viendo, voy a marcar, estamos viendo, por ejemplo, este Jumex nos está hablando que tiene 3 cucharadas de azúcar añadida. Y en la tarde se le antojó al niño comerse 4 galletas. Cada galleta tiene 1 cucharada de azúcar añadida. Ya rebasamos entonces la cantidad que se puede. Ya estamos hablando que no más en todo el día. Entonces tenemos que hacer muy conscientes a los padres que azúcar añadida 0 en menores de 2 años y muy controlada de los niños mayores a 2 años a los 18, 25 gramos al día, no más. Y bueno, sabemos, oye Samuel, pero también no todos son malas noticias. También tenemos otras cuestiones importantes, como el rol del fluoruro, porque esto nos va a estar ayudando a la prevención de lesiones de caries. Claro, por supuesto. Hay pastas fluoradas, la recomendación siempre va a ser que sean de 1000 a 1500 partes por millón de fluoruro. Y sí va a tener un rol muy importante, pero aquí también tenemos otro tema. Oye, Samuel, es que a los bebés no hay que darles pasta dental. ¿Por qué? Porque los estudios nos dicen que lo que se va a estar comiendo va a ser del 72 al 100% de la pasta que nosotros le ponemos en el cepillo. Es muy cierto. Y esto, Samuel, además puede llevar a una fluorosis y nosotros le vamos a estar ocasionando eso porque prescribimos esta pasta fluorada. Tranquilos. Aquí lo más importante y las revisiones sistemáticas y estudios con alto grado de evidencia nos muestran que lo más importante aquí va a ser la cantidad de pasta que estamos sugiriendo de uso. Hablamos que es mínima la cantidad, pero esto va a depender mucho de acuerdo a la edad del niño, pero también al riesgo de caries, que ahorita va a ser otro de los temas que vamos a estar hablando. Y oye Samuel, otra revisión sistemática y metaanálisis de cuántas veces se tiene que cepillar los dientes un niño para que no tenga riesgo a caries, ¿ok? No estoy hablando de mal aliento, enfermedad periodontal, gingivitis, no, de riesgo a caries específicamente. En este estudio estuvieron evaluando muchísimos artículos donde veían 0 cepillado, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 veces por día. Y nosotros pensaríamos que va a haber mucha diferencia entre el 6 y el 1, el 6 y el 2, 6 y el 3. Claro, realmente los niños que se cepillaron 6 veces al día van a tener una diferencia muy importante con los niños que tuvieron 1 o 2 veces. No, resulta que 2, 3, 4, 5 y 6 veces va a ser igual que no existe un riesgo a aparecer nuevas lesiones de caries cuando se hace de manera correcta y en el tiempo correcto. Sin embargo, nosotros, si damos esta información a los padres de solamente 2 veces, va a ser una cuestión fuerte para ellos y van a decir, pero toda la vida me dijeron 3 veces. Y si nosotros les pedimos 2, a lo mucho van a ser 1. Entonces vamos a continuar nosotros pidiendo que sean mínimo 3 veces al día. Pero nosotros sabemos en revisiones sistemáticas que con 2 veces que se haga bien, adelante, porque en muchas ocasiones nos dicen, oye, yo trabajo y sí puedo hacer el de la mañana y en la noche, pero en la escuela, en la guardería, resulta que le cepillan los dientes. Esa no la vamos a contar,
porque nosotros no estamos dando la instrucción, la técnica de higiene oral a este cuidador que está en ese tiempo con el niño. Entonces, esa no se va a contar y vamos a contar nada más lo de los extremos. Pero aún así, con el uso del dentrífico fluorado 3 veces por día y el cepillado, pueden ocurrir lesiones de caries cuando el consumo de azúcar es mayor a 6 veces al día. Entonces, no creamos que solo por usar pasta fluorada ya con eso es una garantía de que no va a tener lesiones de caries. No, si el consumo es mayor a 6 veces por día, no hay manera. Pueden estar ocurriendo. Y estos cambios en la estructura y composición de la biopelícula ocurren a partir de los 4 consumos diarios. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado con la cantidad que se va a estar consumiendo de azúcar, que dijimos menor a 25 gramos, pero también la frecuencia de estos. Y la alimentación complementaria es esta etapa de transición entre la alimentación láctea y la alimentación habitual de la familia. Y esto va a ser a partir de los 6 meses de edad. Y empezamos con nuevos sabores. Pero esto, como les había mencionado y sigo insistiendo, va a tener que ver con que la madre durante la gestación estuvo probando diferentes alimentos, y que el niño pueda estar, durante la lactancia materna, esto va a influir en que el niño quiera probar diferentes sabores, ¿ok? O comidas. Y ahora vamos a nuestro último capítulo, la primera atención al bebé. Esta es odontología para bebés. Nos decían en los años 1940, hablaba que la primera visita que se tenía que hacer a un niño era cuando tuviera 3 años de edad. Después en los 50 dijeron, no, va a ser cuando tenga 1 año de edad. Más adelante en los 80 empezaron a decir, bueno, 80 y 90 empezaron a decir cuando sale el primer diente. Hoy en día decimos, cuanto antes mejor. Y si puede ser antes de que le haya salido un órgano dentario, va a ser mejor porque vamos a favorecer con orientaciones a salud el beneficio directo a que estos órganos dentarios no tengan problema. Y sabemos que no nada más nos dedicamos a dientes, sino también mucosas, crecimiento y desarrollo, funciones, todo lo que hemos platicado. Durante esta primera atención al bebé se van a realizar evaluaciones al bebé y orientaciones de salud sobre el menor a los tutores o al tutor. Y hay diferentes técnicas para evaluación. Samuel, ¿cómo lo voy a poder revisar? Yo no tengo, como estamos viendo en la imagen del lado derecho, esta sillita donde se pone, que tiene como unos huequitos y son especiales para revisar a odontólogos, bebés. Esta camita se llama camilla Macri. Oye, yo no tengo esa. No pasa nada. Se puede revisar sobre la unidad dental también. Oye, pero aún mejor, existe una técnica que se llama técnica rodilla-rodilla, la cual es muy sencilla. Te sientas frente al tutor, cierran piernas y juntan rodilla con rodilla, figurando una pequeña cama, donde al bebé se va a acostar. La cabeza del bebé queda en tus piernas. Todo el tiempo el bebé va a poder estar observando a su tutor y el tutor nos va a estar ayudando con el control corporal, pero sobre todo dándole esta seguridad emocional al estar presente y al estar haciendo contacto. Si es necesario, va a sujetar sus manos si es que no nos permite el niño está realizando la evaluación. Entonces, ¿se puede llevar a cabo esta técnica? Por supuesto, es muy sencilla, es muy útil, se puede llevar a cabo, no necesitas realmente un equipo como tal. ¿Y qué vamos a estar evaluando en estos bebés? Y una de las cuestiones es muchos odontólogos, muchas personas que incluso no son odontólogos me dicen, pero es que ¿qué les revisas? ¿Qué es lo que voy a estar checando? Bueno, vamos a revisar mucosas, vamos a revisar labios, carrillos, paladar duro y blando, la úvula, lengua, frenillos labiales y linguales, los rodetes gingivales, el cordón de Marriott y los dientes. ¿Qué es eso del cordón de Marriott? ¿Qué es eso de rodetes gingivales, Samuel? De todos, claro, los ubico, pero eso de rodetes gingivales, el rodete gingival
es el proceso alveolar, es decir, donde van a estar saliendo los dientes, esa elevación de hueso que vemos así como si fuera un adulto adéntulo. Bueno, es justo ese, el rodete gingival. Bien, y el cordón de Marriott es este pequeño filamento de mucosa que vemos justo en la orillita de estos rodetes. Y como consejo, como un tip, cuando nosotros vemos este cordón de Marriott, quiere decir que todavía en esa zona los órganos dentarios no van a salir, todavía falta. Pero cuando vemos que este cordoncito se empieza a desvanecer, entonces pronto los órganos dentarios de esa zona van a empezar a salir. ¿Y qué puedo estar encontrando en esto que voy a estar evaluando? Bueno, las fisuras labio-alveolo-palatinas, en labios, paladar duro, blando, e incluso en úvula. Podemos encontrar candidiasis oral, como hace ratito estábamos platicando. También puedo estar encontrando problemas, esta condición congénita de anquiloglosia o incluso frenillos cortos. Y existen instrumentos que estos pueden estar evaluando qué tanta movilidad y qué tanta necesidad de tratamiento se tiene para cuando se tiene una condición de este tipo. También podemos encontrar quistes de la lámina dental, nódulos de Bond o perlas de Epstein, que la única diferencia de estos quistes es dónde aparecen, pero es muy común poderlos encontrar y muchas veces los padres de familia, cuando son muchos, como en estas fotografías, se asustan. Creen que es una infección y que es algo muy malo, pero en ocasiones llegan a ser aislados y son pocos, entonces empiezan a confundir los padres y creen que estos son órganos dentarios que están a punto de salir y están bien emocionados y resulta que es que le iba a salir un diente y ya no le salió, doctor, algo le pasó porque yo vi la puntita del diente que iba a salir. Bueno, resulta que era una perla, o sea, no era un quiste de la lámina dental, no era como tal un órgano dentario. Y bueno, en los dientes, ¿qué podemos estar encontrando? Podemos encontrar dientes natales, es decir, en los primeros 30 días, o dientes neonatales en los primeros 3 meses. ¿Qué condiciones o qué cosas específicas tengo que estar evaluando aquí? Número 1, los bordes, que no sea filoso, que no esté ocasionando, como habíamos mencionado, una úlcera debajo de la lengua, que le decimos úlcera de Rigafede. Tenemos que estar evaluando también la movilidad, que estos dientes no se muevan porque de lo contrario con facilidad se pueden luxar y se pueden tragar e incluso broncoaspirar. Entonces sí tendría que ser una condición para una atención en otro nivel para poder hacer extracciones si llegan a tener una movilidad importante. E incluso también tenemos que estar evaluando la condición del color. El color me va a estar diciendo la madurez que tiene esta dentina o no. Hay unos dientes que se llegan a ver un poco verdosos y esto tiene que ver con la colágena que se encuentra en la dentina y esto les llamamos unos dientes natales inmaduros, o si tienen un color correcto de un órgano dentario normal, hablamos que son dientes maduros. Vamos a poder estar tan chiquita práctica privada, no soy odontopediatra, ¿cuáles sí puedo llevar y no tengo riesgos o los riesgos son menores y es mucho mejor? Bueno, lo primerito, orientación a salud bucal. Esto es bien importante. Todo lo que hemos estado platicando, platicarlo, buscar una charla para estar orientando todas estas consejos y demás a los padres. Ahí precisamente estoy hablando de lactancia materna y cómo puede estar afectando positivamente el crecimiento al estar dando esta lactancia materna. Orientaciones a no consumo de azúcar, como habíamos dicho, en menores a 2 años y cuando son mayores de 2 años, que sea únicamente 25 gramos o lo equivalente a 6 cucharadas de azúcar. Bien importante, no hay que olvidar eso. Ahora les voy a dejar escuchar un poquito de ese video. Y es mejor que un cepillo trae ese sujeto y sujeto. Y luego, vamos a suponer que tu boca, voy a intentar hacer masajitos desde la parte de atrás, adelante, masajito, 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 y me voy arriba y hago exactamente lo mismo. Pero como me va a estar mordiendo, va a estar limpiando también la parte de arriba. Y después la lengua, ¿cómo la tengo que limpiar? Si yo le hago así, va a vomitar. Entonces, si yo hago izquierda, derecha, mi lengua se va a hacer hacia atrás para que no le dé náuseas y me va a dejar un poquito. Pero con el tiempo, el solito va a empezar a empujar mi lengua y va a dejar que pueda estarse limpiando. Ok, pues me va pasando la lengua. Ahí estoy explicando y ahorita les vuelvo a explicar la técnica de higiene oral con gasa.
¿Ok? Y ahora vamos a ver cómo lo llevamos a cabo con este bebé. Siempre es importante sujetarlo con los dos dedos, porque son mágicos para tragarse las cosas. El peligro. Sí, se siente muy rico para él. Y mira, estoy limpiándole la lengua, lo hago izquierda a derecha y ya retrajo su lengüita y me deja limpiar sin que se esté vomitándole de náusea. Y listo. Perfecto. ¡Bravo! Eso. Perfecto. Técnica de higiene oral, entonces, la vamos a estar dando cuando, acuérdense, no hay lactancia materna exclusiva, ¿ok? Y ya hay órganos dentarios. Cuando, recordemos, tenemos lactancia materna exclusiva y aún no hay órganos dentarios, no necesito higienizar. Pero en todos los demás casos sí necesito higienizar. Y cuando no tengo órganos dentarios, cuando no tengo dientes, entonces voy a utilizar una gasa. Lo importante es con el dedo índice utilizarlo, enrollar esta gasa y tomar con dedo medio y pulgar esa gasa, porque es bien importante que los niños en un inicio lo van a querer succionar y puede ser peligroso. Entonces lo tenemos que sujetar muy bien y tenemos que hacer mucho énfasis en sujetar la gasa de esta manera a los padres. Les empezamos a explicar que se tiene que hacer sobre los rodetes un masaje en forma circular, tanto superior como inferior. El bebé va a estar mordiendo, va a estar apretando, va a sentir rico. Entonces, muy probablemente voy a estar haciendo lo mismo tanto arriba como abajo, pero de todas maneras yo voy un poco más enfocado en la presión, en hacerlo hacia donde está mi yema. Entonces empiezo a trabajar en superior, luego giro, nunca saco el dedo, en la misma boca empiezo a trabajar y ahora trabajo en inferior. Y como les mencionaba, si yo quiero limpiar la lengua y lo quiero hacer de manera vertical, lo único que voy a lograr es que el niño quiera tener náuseas y quiera vomitar, nos regurgite un poco de la leche o el alimento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Solamente movimientos de izquierda a derecha. En un inicio el niño va a retraer la lengua y solamente nos va a dejar poder limpiar la punta de la lengua, pero conforme va pasando las semanas, el niño empieza a quitarse ese reflejo y permite una mejor limpieza de la lengua. Entonces, esto es súper importante. Ahora, cepillo dental. ¿Cuándo vamos a empezar a utilizar un cepillo dental? El cepillo dental se sugiere que se utilice a partir del primer diente y que de todas maneras estemos utilizando gasas. Sin embargo, cuando ya no es sugerencia y decimos ya tiene que utilizar un cepillo dental, es a partir de que están los molares. Y esto es por una cuestión de la forma anatómica en la que tienen los dientes. Obviamente, al tener surcos es más difícil que con una gasa realmente entre al surco y pueda limpiar. Por eso vamos a necesitar un cepillo. Otra cuestión importante en la técnica de higiene oral, siempre les sugerimos que esto lo hagan completamente acostados. Que el niño esté completamente acostado para que se pueda higienizar y limpiar correctamente. Porque de lo contrario, el labio superior genera mucha presión y en ocasiones no limpiamos correctamente los órganos dentarios superiores, específicamente los incisivos. Oye, es que ya este bebé es más grande, este niño es más grande y ya no tolera el que lo estemos acostando para poder limpiar. Entonces, también tenemos otra como corriente en odontopediatría que decimos, ok, le cepillas los dientes sentado o parado, pero siempre hay que levantar el labio superior. Asegúrate de que el tutor levante el labio superior para que realmente pueda llevar a cabo una higiene adecuada. Y habíamos platicado también de que va a depender el uso o no de pasta florada de acuerdo a la evaluación a riesgo de caries. Tenemos que evaluar dos cosas principales. Sabemos que la caries es una enfermedad multifactorial, pero hay factores indispensables, factores que si no están, no se va a desarrollar esta enfermedad. Y los dos es una mala higiene y presencia de azúcar. Entonces, vamos a trabajar directamente sobre esos dos factores. Vamos a fomentar el cepillado, la frecuencia y la duración de y evitar
el consumo de azúcar. Entonces, dependiendo de esto, el bebé va a girar y va a querer tomar el dedo. Entonces, de esa manera evaluamos este reflejo de búsqueda. Y después, que nos permite el bebé introducir el dedo, vamos a ver la succión y fomentar esto durante lactancia materna o algún tipo de alimentación con tetina, con biberón. Y vamos a llevar a cabo también todos estos controles preventivos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Vamos a hacer limpiezas? Sí, por supuesto. Y existe mucha literatura, que existen miedos y sobre todo en niños ya mayores a 1 año y medio, donde no aceptan la práctica de limpieza, y uno es porque tienen miedo, desconocimiento o que ya tuvieron experiencias previas con médicos o con personal del área de la salud y era para vacunas, entonces ya nos asocian a dolor. Entonces, poco a poco tenemos que estar trabajando esto, diferentes técnicas, pero una cuestión que me parece muy rescatable, que quiero que les quede claro, no forzosamente se tiene que utilizar la pieza como estamos viendo en el video que se encuentra cerca del código QR. No forzosamente tiene que estar conectada a nuestra pieza de baja velocidad para el 5%. ¿Cuándo recomiendo que sea esto? Bueno, nosotros generalmente que usamos esta presentación de barniz de fluoruro, sabemos que son pequeños empaques, unas monodosis para un solo paciente, y en el momento que nosotros abrimos no tenemos más de 3 minutos para poder estar aplicando. Entonces, no valdría la pena abrir un sobre solamente por un órgano dentario o por 2 dientes. Entonces, siempre para hacer una aplicación como mínimo tenemos que tener 8 órganos dentarios para sugerir la apertura de esta dosis de fluoruro de sodio. Ok, y como conclusiones, entonces, esta frase me encanta: los ojos ven lo que la mente sabe. Y tristemente, dentro del mismo área de odontología, existe un desconocimiento. Dicen, odontología para bebés, ¿qué le voy a estar haciendo? ¿Qué tiene que ver eso? Eso no hay que hacerle nada, no, hasta que tengan dientes. Es porque desconocen todo esto que acabamos de revisar. Igual, otras áreas de la salud o personas que ni siquiera son del área de salud que dicen es que no tiene dientes. Nosotros estamos trabajando siempre mucho en quitar el concepto que los odontólogos nada más hacemos pozos en los dientes y tapamos huecos. Nosotros no somos eso, somos profesionales de la salud. Del mismo modo, odontología para bebés no nada más es ver hasta que salen los dientes, sino todo esto que conlleva para poder tener un impacto positivo relevante a la salud oral y general del bebé y de la gestante. Y existen muchas prácticas muy valiosas en atención de primer nivel que ustedes pueden llevar a cabo. No forzosamente tienen que ser especialistas para que puedan llevar a cabo un buen programa, una buena atención en bebés. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Samuel, por compartir esta gran ponencia con todo el gremio odontológico, por compartir sus conocimientos y el gran expertise que tiene en el tema, ¿no? Hay muchos agradecimientos hacia usted en nuestras plataformas de Teams y Facebook, lo cual vamos a proceder al momento de preguntas y respuestas. Le cedo la palabra a la doctora María Fernanda Contreras, analista médico del Departamento de Estomatología, la cual nos dirá las preguntas que se hicieron en Teams. Perfecto, muy buena pregunta. En temas de lesiones de caries existen muchas alternativas y de hecho uno de nuestros padres de la odontología nos mencionaba Black, que nos lo identificamos como muy claro, que clasificó las cavidades, las preparaciones de nuestras cavidades, y que es con lo que seguimos trabajando. Una de las frases que es poco explotada que mencionó él, dijo: ¿habrá algún momento donde con farmacoterapia podamos afectar positivamente el no aparición de las caries? Ese tiempo ya llegó desde hace varios años. ¿Con qué es esto? Nosotros entendemos que el proceso de una descalcificación, que no es otra cosa más que un inicio de lesión de caries, pero sigue siendo caries, ¿ok? Que
puede ser Mi Paste. Tenemos también otra alternativa que se llama Mi Paste Plus. La diferencia es de que va a tener fluoruro, también completamente válido. En los estudios hay 5 diferentes sabores de esta pasta. No hay diferencia en cuanto al sabor, porque el componente activo es exactamente el mismo. Entonces, se sugiere utilizar con Mi Paste. ¿Cómo es el protocolo? Porque ese también es otra cuestión importante. ¿Cómo es tanto calcio y fosfato? Si se coloca esta crema dental sin haber limpiado bien los órganos dentarios, el problema va a ser que los restos de alimento los va a solidificar o los vamos a estar creando sarro. Entonces, antes de colocarse la crema dental, tiene que cepillar bien sus dientes, después secar con una toalla, una servilleta o un papel, algo, poder estar secando los órganos dentarios, sobre todo los que estamos identificando con una descalcificación, y se coloca el tamaño de un chícharo de la crema dental sobre esa superficie. Entonces, al nosotros quitar la saliva, por eso estamos secando, vamos a poder favorecer ese intercambio iónico entre el órgano dentario y la crema que estamos colocando y lograr esta remineralización. Ahora, ¿cuánto tiempo se sugiere de uso de No más de 3 meses, porque los excesos también son malos. Y estoy diciendo que esa crema dental tiene muchísimo calcio y fosfato. Entonces, podría generar otro tipo de problemas y es por eso que la evidencia científica y el fabricante nos dice que el uso de no exceda más de 3 meses. Sí, doctor, muchas gracias. También nos preguntan si los snacks como galletas de arroz son recomendables para los... ¿Me puede repetir? Solo escuché galletas de arroz, perdón. Perdón. Si los snacks como galletas de arroz son recomendables. Ok, puede ser, sí. Nada más hay que buscar porque dentro de las mismas galletas de arroz para bebés hay unos que no incluyen azúcar añadida y hay otros que sí. Nada más buscar en el empaque y nos favorece mucho ahora que tenemos estos sellos. Nos favorece a que puedan identificar los padres de familia, los tutores con más facilidad cuál tiene azúcar añadida y cuál no. Solamente es buscar el que no contenga, pero sí son recomendables mientras no contengan esta azúcar añadida. Gracias, doctor. También nos preguntan si en la higiene bucal con gasa también se limpia el paladar. Ok, sí. En el momento se van a dar cuenta, en el momento de que estamos limpiando la lengua también ejerce una presión. Podríamos ver beneficios con el uso de clorhexidina y no tenemos ningún riesgo en cuanto a ello. Sabemos que no es un antibiótico, es un antiséptico. Nada más sí hay que tener cuidado con este uso, porque cuando nosotros excedemos las 2 semanas de uso de clorhexidina al 0.12%, podemos permitir la mutación de estas bacterias y que se vuelvan resistentes a. Entonces, siempre que sugerimos el uso de clorhexidina, que esto sea por periodos de 12 meses y suspendemos por lo menos otros 12 días, y después suspendemos por 12 días. Entonces, que esto nunca exceda los 14 días. Ya estoy de nervios, 14 días, 2 semanas, ¿ok? Que nunca exceda esto para que no tengamos ningún problema. Gracias, doctor. Nos preguntan también qué tan recomendables son los cepillos de látex como dedales para bebés. Excelente pregunta. Esa es como súper típica de que les van a estar haciendo. Más que un cepillo, yo lo considero que esa es una mordedera. Va a ayudar a estimular, pero en ningún momento va a poder limpiar bien porque el grosor que tiene esas cerdas de silicona son tan gruesas que realmente jamás van a poder estar penetrando en los surcos para poder estar limpiando adecuadamente, incluso interdental. Entonces, si ya las compraron, yo les digo, úsala como una mordedera, como un estímulo, como un pequeño masaje, pero como un aditamento para higiene, un dedal de silicona no lo es. Gracias, doctor. Nos preguntan también cómo quitar el hábito de chupar el dedo a un bebé. Excelente. Ok, hay muchas maneras. Tenemos, por ejemplo,
nos vamos como de lo más tranquilo a lo más complejo. Podemos estar poniendo un calendario en el refrigerador, en un área, en una puerta, donde el niño lo pueda ver. Y le vamos a estar dando un sticker de su personaje favorito, una estrellita o demás el día que no lo estuvo usando. Pero al principio, cuando los hábitos tienen mucha frecuencia, lo dividimos además el día en 3, en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces, si no estuvo usando ese hábito, entonces le ponemos un sticker en su hojita. Entonces, esa es una manera de estarlo motivando. Oye, ¿y sabes qué? Cuando tenemos 5 días de estos stickers, bueno, además nos vamos a ganar ir al parque y nos vamos a subir a los columpios, o además vamos a estar jugando a tal. Entonces, este tipo de reforzamiento positivo, nosotros le llamamos, empezamos a trabajar para poderlo manejar. Hay otras maneras también que podemos estar trabajando. Por ejemplo, si conocemos algo, les decimos, oye, ¿conoces a alguien más que va a tener un bebé? O hay algún otro bebé en casa más pequeño que él. Ah, sí, ok, bueno, lo que vamos a hacer es decirle que a tal bebé no tiene chupón, entonces, ¿qué tal si se lo regalamos, por favor? Y él te va a dar un pequeño obsequio, un pequeño detalle. Entonces, hacemos como un intercambio de esto. A veces a mí me toca hacer eso, le llamamos a esa cita intercambio de rehenes. Entonces, en la cual los niños van y les digo, oye, te voy a dar esta sorpresa, pero yo tengo un bebé y necesito ese chupón. ¿Qué tal si podemos hacer un intercambio? Entonces los niños, sí, está bien, porque se quieren llevar ese juguete. Cuando llega la noche, y se los advierto a los papás, ahí va a haber un llanto y un relajo. En ese momento les dicen, oye, acuérdate que tú quedaste con ese trato, y van a ser 2 a 3 días pesados para los papás, porque un hábito obviamente va a estar generando que el niño se ponga de malas y llore y demás, pero se va a estar mejorando eso. Otra manera, la última, porque ya me extendí mucho de esto, pero otra manera también es dejarlo cuando se acercan Navidad, se puede estar colocando en el árbol, en el pino de Navidad, se coloca este chupón con una cartita, con un dibujo, y se le dice, ¿sabes qué? Es que se lo van a llevar los Reyes, se lo va a llevar Santa Claus, y se lo va a dar ahora a un bebé o demás, está bien. Existen otras prácticas que en lo personal no me gusta, como estarlo poniendo en un globo y que se vaya volando, no me gusta por la cuestión de contaminación, pero también por muchos años fue una práctica bien vista y bien hecha, que dejaba este hábito. Hola, doctor, buenos días. En Facebook también tenemos algunas preguntas. Gracias. Y igual le mandan muchas felicitaciones, excelente ponencia. Nos están viendo desde Guerrero, Tabasco, Hidalgo, Michoacán, entre muchos más. Gracias, y muchas felicitaciones. Una de las preguntas es de la doctora Mayra Ayala y dice, buen día, excelente ponencia. Sería bueno que en el control prenatal dental se orientara al respecto, pero si no se ha atendido en esta etapa, las pacientes acuden con el bebé a los 8 días de nacido. En ese momento, ¿puedo canalizar al bebé al dentista? Es un médico general. Claro, justo. Ay, me da un gusto saber que no nada más odontólogos están aquí. Qué gusto eso. Sí, y como les mencionaba, esta cuestión es en el momento que se pueda mandar a la gestante o en el momento que se pueda mandar al bebé y sus tutores, en ese momento hay que referirlo al odontólogo. Por eso no ponemos como una fecha, no, forzosamente tiene que ser en el segundo trimestre, porque después pasa el segundo trimestre y dices, es que ya no puedes entrar al programa. No. En el momento que se identifica a una gestante o a un bebé, en ese momento se refiere a odontología para que se pueda llevar a cabo todas estas prácticas de atención primaria. Excelente. Gracias, doctor. Otro dice, desde ya dice que hay que empezar el hábito de limpieza. ¿Es el mismo en un bebé del labio leporino? Ok. No es lo mismo, es muy similar la limpieza que se va a estar llevando a cabo. Aquí en esta cuestión que
da para otra plática y muy interesante, pero quizá muchas atenciones son muy similares. Vamos a estar llevando a cabo la higiene oral igual. Pero en cuestión de la gasa, al final, si la fisura todavía no se ha trabajado, es decir, que todavía no se ha llevado la primer cirugía, que la primer cirugía siempre va enfocada al cierre labial, nosotros podemos pasar la gasa con cuidado en esa zona y retirarla. Y de esta manera poder fomentar esa higiene, ¿ok? Aquí sí es importante que esta gasa, en todos los demás casos la gasa siempre está seca, pero cuando nosotros vamos a meter en una fisura, esa gasa sí tiene que estar ligeramente húmeda cuando la pasamos para que no hagamos una irritación de la cavidad nasal. Muchas gracias. La última preguntita antes de irnos. ¿Cómo podemos saber que la lactancia materna no sea afectada por frenillo corto? Ok, ahí. No los veo. ¿Están ahí? Ah, sí. Perdón, se cerró. Pero aquí estoy. ¿Cómo puedo saber que no está afectado? Hay una sugerencia de mi parte. Si les interesa mucho esta parte, se pueden convertir en consejeros de lactancia materna. Y no precisamente tienen que ser médicos, enfermeras o demás. Cualquier persona se puede capacitar para ser consejero o asesor de lactancia materna. En este sentido, ¿cómo podemos estar evaluando si el niño logra hacer los movimientos y la succión adecuada, aunque el frenillo corto se puede estar adaptando y no hay necesidad como tal de tener que hacer una intervención quirúrgica de liberar ese frenillo? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Cuando yo coloco el dedo y logro sentir que la punta de su lengua sí llega a presionar mi dedo estando adentro. Con eso yo ya sé que sí, es una manera de poder evaluar de que sí puede llevar a cabo una lactancia materna aún teniendo un frenillo corto. Muchas gracias. En estos momentos cedemos la palabra a la doctora Jessica Contreras Rosales, jefa de Departamento de Prevención y Vigilancia de Fluorosis Dental. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Muy bien, pues vamos a hacer entrega de la constancia virtual. Ok, en nombre del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, CENAPRESE, del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, IMSS Bienestar, manifestamos nuestro sincero agradecimiento y queremos hacerle entrega de su constancia, la cual haremos llegar a su correo electrónico. El Sistema Educativo de Salud para el Bienestar otorga la presente constancia al Dr. Samuel Gómez Zúñiga por su participación como ponente en el Seminario Permanente de Salud Bucal con el tema Odontología en el bebé, lo que debes de saber. Modalidad virtual, 24 de abril de 2024. Firmando alcance, Dr. Ricardo Cortés Alcalá, director general de CENAPRESE, Dr. Rosbel Toledo Ortiz, coordinador de Educación e Investigación IMSS Bienestar, y muchas gracias por compartir su tiempo, experiencia y conocimientos con nosotros, doctor. De igual manera, queremos agradecerles a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que los conocimientos adquiridos en esta sesión enriquezcan nuestra labor como docentes. Esperamos contar con su presencia el próximo miércoles 29 de mayo en punto de las 10 de la mañana con el tema Trato Humanizado en la Atención Odontológica. Que tengan excelente día. Muchas gracias y perdón, olvidé nada más. Les puse ahí en el chat mi correo electrónico ya que no se pudieron responder todas las preguntas. Cualquier cosa, no duden por contactarme en ese correo de r.samuel.gz@hotmail. Y bueno, va a ser un placer poderles estar ayudando a desarrollar más esta odontología en bebés en sus centros de salud o en el área donde se encuentren. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Samuel Gómez. Muchas gracias, doctor Samuel. Es un placer. Muchísimas gracias a todos y tengan muy bonito día.